Parte 1. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la llanura tejana en el verano de 1882. El polvo se levantaba en nubes espesas mientras la manada de Jess Pruett avanzaba como una marea imparable de cuernos largos y cascos atronadores. Más de 800 cabezas de ganado mugían y se empujaban por el camino que conducía a Flat Rock, un pueblo olvidado donde el poder no se medía con leyes, sino con acres de tierra y el peso de las balas. Jess Pruett cabalgaba al frente, erguido sobre su caballo bayo, el sombrero calado hasta las cejas y el Colt Single Action del 73 colgando bajo en su cadera derecha. A sus 37 años, era el amo indiscutible del Valle del Río Concho. Alto, de hombros anchos y una mandíbula que parecía haber sido rota y mal curada en alguna pelea antigua, había heredado el rancho de su padre Eldon y lo había expandido con puños, favores y, cuando era necesario, plomo. Sus hermanos lo seguían como sombras fieles. Cole, el mediano, era una bestia de hombre, ancho como un poste de cerca y con brazos forjados por 20 años de marcar reses y romper cráneos. No era rápido con el revólver, pero su peso y su terquedad eran armas por sí solos. Gwyn, el menor de 30 años, era más esbelto y guapo de una manera traicionera, su rostro aún no mostraba del todo la crueldad que llevaba dentro, pero sus ojos calculaban distancias y ángulos con la precisión de quien practica al atardecer detrás de la casa grande. Los tres juntos formaban la ley real de Flat Rock. Nadie les discutía. Ni los pequeños rancheros que perdían tierras poco a poco, ni los vaqueros errantes que sabían rodear los pastizales de los Pruitt si querían seguir respirando. El extraño apareció en el horizonte como un espejismo. Montaba un vallo oscuro, fuerte y de paso seguro, el tipo de caballo que un hombre elige cuando ha cruzado cientos de millas en soledad. Venía del este, siguiendo el mismo sendero que la manada había ocupado esa mañana sin pedir permiso a nadie. Hasse lo vio de lejos, pero no le prestó atención. Un drifte más. Otro fantasma en el polvo. El accidente fue brutal y rápido. El ganado rodeó al jinete solitario como una riada. El vallo oscuro relinchó aterrorizado cuando un ovillo lo embistió de lado. El animal tropezó, cayó pesadamente y se oyó el crujido espantoso del hueso rompiéndose en la pata delantera izquierda. El jinete saltó a tierra antes de que el polvo se asentara, arrodillándose junto a su compañero de años con una delicadeza que contrastaba con la dureza del desierto. Hasse detuvo su montura a pocos metros. Escupió al suelo y sonrió sin humor. Ese caballo se metió en mi camino, dijo con voz ronca y autoritaria. Así es la frontera, amigo. Si quieres quejarte, el juez más cercano está en San Ángelo. 2 días de viaje. El extraño no levantó la mirada de inmediato. Siguió pasando la mano por el cuello del vallo agonizante, sus dedos callosos calmando al animal en sus últimos momentos. Hasse sacó su Colt sin prisa, apuntó con frialdad y disparó. El caballo se sacudió violentamente pero no cayó. El segundo disparo fue definitivo. El vallo se desplomó con un último aliento tembloroso. Problema arreglado, dijo Hasse recargando el arma mientras sus hombres sonreían desde lejos. Sigue tu camino, forastero. El extraño se incorporó con lentitud deliberada. Era de estatura media, pero había algo en su forma de estar parado que hacía que el aire pareciera más denso a su alrededor. El polvo cubría su rostro curtido por el sol y el viento, y sus ojos grises, fríos como hierro viejo, se clavaron en Hasse sin rabia visible, solo con una quietud profunda y peligrosa. San Ángelo, murmuró el extraño. Solo 2 palabras, suaves como el cierre de una tumba. Hasse soltó una risa corta y espoleó su caballo. La manada continuó su marcha, rodeando el cadáver del vallo oscuro como si nunca hubiera existido. El extraño permaneció inmóvil en medio del camino, viendo cómo el polvo se alejaba. Luego empezó a caminar. 6 millas bajo el sol implacable hasta Flat Rock. Cada paso levantaba una pequeña nube de tierra, y en su mente solo había una idea clara, cuentas que saldar. Cuando llegó al pueblo, el sol ya se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de rojo sangre. Marta Reyes, la dueña de la única pensión decente, lo observó desde su ventana.
Era una mujer perceptiva, de ojos afilados, que había aprendido a leer hombres después de 11 años recibiendo viajeros. Este traía polvo de días y una quietud que pocos poseían. Le asignó la habitación de la esquina, la que tenía 2 ventanas y vista clara a la calle principal. El extraño se lavó el rostro, cambió de camisa pero no de expresión. Bajó al establo de Amepes y pasó casi 1 hora revisando caballos. Preguntaba poco y escuchaba mucho, evaluando cada respuesta con conocimiento de quien entiende de animales. Compró una yegua roana de patas sólidas y temperamento equilibrado. Pagó un precio justo. Después se dirigió al Cross Timber, el saloon del pueblo. El local olía a whisky barato, humo de tabaco y sudor de hombres cansados. Aldous Beckett, el propietario, lo vio entrar y supo de inmediato que no era un vaquero cualquiera. Se movía con economía letal, espalda contra la pared, ojos que registraban cada salida y cada rostro. Aldous le sirvió un raí de calidad media sin preguntar. El extraño pagó con una moneda generosa y bebió despacio, como quien ya ha tomado todas las decisiones importantes. A las 6 en punto las puertas del saloon se abrieron con fuerza. Los hermanos Pruitt entraron como si el lugar les perteneciera. Hasse al centro, Cole y Wynne flanqueándolo. Las conversaciones murieron. Las cartas se detuvieron. Hasse pidió bourbon y se apoyó en la barra, dándole la espalda al resto como si nada en el mundo pudiera amenazarle. Wynne fue el primero en reconocerlo. Hasse, susurró. Es el del camino. Hasse se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los del extraño en el espejo detrás de la barra. El forastero no se inmutó. Siguió bebiendo como si el mundo siguiera su curso normal. Vaya, el del caballo muerto, dijo Hasse acercándose con paso pesado. Caminaste 6 millas y viniste a beber a mi pueblo. ¿No te bastó con la lección? El extraño dejó el vaso sobre la madera. Su voz salió baja pero cortante en el silencio. Your horse. Hasse frunció el ceño. ¿Mi caballo? No, amigo. Ese era tu problema. You're going to pay for it, respondió el extraño, sin levantar la voz, sin apartar la mirada. El aire en el Cross Timber se volvió espeso. 20 pares de ojos observaban sin respirar. Hasse sintió un nudo extraño en el pecho, ira mezclada con algo que no sentía desde hacía años, la sensación de no controlar la situación. Extendió la mano para agarrar al extraño, pero el movimiento nunca completó su arco. El forastero se desplazó apenas, un ajuste mínimo y preciso. La muñeca de Hasse quedó atrapada en un agarre de acero. Un giro rápido y el gran hombre se encontró con el brazo torcido dolorosamente a la espalda, el rostro presionado contra la barra. Cole rugió y cargó como un toro enfurecido. El extraño soltó a Hasse y se hizo a un lado en el instante exacto. Cole golpeó la barra con todo su peso, rompiendo vasos y botellas. Aldous se tiró al suelo para salvarse. Wynne fue más rápido. Su mano voló al Colt. El arma salió limpia, el cañón subiendo, pero el del extraño ya estaba allí. Nadie vio el movimiento. Un segundo antes no había nada, al siguiente, un Colt gastado pero mortal apuntaba directo al pecho de Wynne. El martillo amartillado. El dedo firme en el gatillo. Wynne se congeló. Bajó lentamente su revólver y lo colocó sobre la barra. Hasse se incorporó, frotándose la muñeca palpitante. Su rostro ardía de furia contenida. Miró a los ojos grises del extraño y vio algo que lo desconcertó, no rabia teatral, no miedo, solo una certeza fría y absoluta. Todo el saloon contenía la respiración. El siguiente movimiento decidiría si había sangre esa noche. Pero el extraño solo dijo con voz calmada, casi conversacional. Paga. El silencio era absoluto. Nadie se moví, parte 2. El silencio en el Cross Timber era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Las lámparas de queroseno parpadeaban sobre las mesas de fieltro, iluminando rostros congelados en expresiones de sorpresa y temor. 20 testigos, vaqueros, comerciantes y borrachos ocasionales, observaban la escena como si presenciaran un milagro o el comienzo de una maldición.
Hase Pruitt, el hombre que nunca había tenido que retroceder ante nadie, se encontraba de pie con la muñeca palpitando de dolor y el orgullo herido sangrando por dentro. El extraño seguía con el Colt apuntando firmemente a Gwyn, aunque su postura era relajada, casi casual. No había fanfarronería en sus movimientos. Solo eficiencia. La misma eficiencia con la que había caminado 6 millas bajo el sol después de ver morir a su compañero de 6 años. Paga, repitió el forastero en voz baja, sin apartar los ojos de Hase. Hase respiraba con dificultad. Su mente trabajaba a toda velocidad. Podía ordenar a sus hermanos que actuaran, pero Cole aún gemía detrás de la barra y Gwyn tenía el cañón de un revólver mirándolo directamente al corazón. Cualquier movimiento en falso terminaría en masacre. Y los testigos eran demasiados. Por primera vez en 4 años de dominio absoluto, Jess Pruitt sintió el peso real de las consecuencias. Con lentitud deliberada, metió la mano en el interior de su chaqueta de cuero. Sacó una cartera gruesa y comenzó a contar billetes sobre la barra. Sus dedos temblaban ligeramente de rabia contenida. Contó una suma generosa, más de lo que valía cualquier caballo trailero normal. Empujó el dinero hacia el extraño sin decir una palabra. El forastero bajó finalmente el Colt. Lo enfundó en un movimiento fluido y casi invisible, tan natural como respirar. Tomó los billetes, los guardó en el bolsillo de su daste polvoriento sin contarlo siquiera y volvió a tomar su vaso de raí. Lo apuró de un trago lento, saboreando el líquido como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Luego dejó el vaso vacío sobre la madera con un sonido suave. Sin mirar atrás, caminó hacia la puerta del salón. Sus botas resonaron en el piso de tablas. Nadie se atrevió a moverse. Ni Hase, ni Cole que se levantaba con dificultad, ni Gwyn que seguía con las manos visibles sobre la barra. El extraño salió al aire fresco de la noche tejana y desapareció en la oscuridad de Flat Rock. Dentro del Cross Timber, el silencio se rompió como un cristal. Murmullos comenzaron a extenderse. Aldous Bucket se levantó detrás de la barra, pálido pero aliviado de que no hubiera sangre que limpiar esa noche. Hase Pruitt se quedó mirando la puerta por donde había salido el forastero. Su rostro era una máscara de furia fría. «Maldito hijo de puta», murmuró entre dientes. «Nadie me humilla delante de mi gente». Cole se acercó cojeando, limpiándose sangre de la ceja. «¿Quién carajos es ese tipo?», preguntó con voz ronca. «No lo sé», respondió Hase. «Pero va a lamentar haber venido a mi pueblo». Gwyn recogió su Colt de la barra, comprobando que aún estaba cargado. Sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez en años, el menor de los Pruitt había sentido el aliento de la muerte tan cerca que casi podía olerlo. Esa noche, Hase no durmió bien. Desde la ventana de la gran casa del rancho Pruitt, miró hacia el pueblo. Sabía que la historia ya estaba corriendo de boca en boca. Mañana todo Flat Rock hablaría de cómo un drifte desconocido había puesto en su lugar al hombre más poderoso del valle. Eso no podía quedar así. El dominio de los Pruitt se basaba en el miedo y en la certeza de que nadie podía tocarlos. Una grieta como esa podía convertirse en un abismo. Mientras tanto, en la pensión de Marta Reyes, el extraño dormía profundamente en la habitación de la esquina. Había limpiado su Colt con cuidado antes de acostarse, revisando cada pieza con la atención de quien sabe que su vida depende de esa herramienta. La yegua Roana descansaba en el establo, masticando heno tranquilamente. Para él, el asunto estaba cerrado. Había cobrado lo que se debía. Mañana al amanecer seguiría su camino, como siempre. Pero Flat Rock no era tan sencillo. A la mañana siguiente, el sheriff Van Pruitt, sin relación de sangre con la familia dominante, un detalle que siempre aclaraba con énfasis, estaba sentado en el porche de su oficina cuando vio al extraño salir de la pensión al primer rayo de luz. El sheriff era un hombre de 61 años, canoso y con ojos cansados que habían visto demasiado. Sabía perfectamente cómo funcionaba el equilibrio de poder en el pueblo. Había recibido el reporte del incidente en el camino la tarde anterior, pero no había movido un dedo. Caballos muertos no eran su problema cuando los Pruitt estaban involucrados. Sin embargo, esta mañana era diferente.
El forastero caminaba con la misma quietud de siempre, llevando sus alforjas al hombro. Montó la yegua Roana con movimientos precisos y tomó el camino del norte. Ben Pruitt lo observó hasta que desapareció en la distancia. Luego entró a su oficina, sacó papel y pluma, y comenzó a escribir un reporte más detallado de lo habitual. Incluyó todo: el caballo muerto, la confrontación en el salón, los testigos, la humillación pública. Sabía que probablemente terminaría en un cajón en San Angelo, pero algo le decía que esta vez podía ser distinto. Hase Pruitt, por su parte, reunió a sus hombres esa misma mañana. Su muñeca estaba hinchada y morada, un recordatorio doloroso. Ordenó que nadie hablara del incidente, pero ya era tarde. Las historias corrían más rápido que los caballos en la frontera. En la tienda general, en la herrería, incluso en la iglesia improvisada, se susurraba sobre el drifte de ojos grises que había doblegado a los Pruitt sin apenas disparar. Los días siguientes parecieron normales. La manada llegó a su destino. Los Pruitt siguieron comprando tierra y presionando a pequeños rancheros. Pero algo había cambiado en el aire. Los vaqueros miraban a Hase con un respeto ligeramente menor. Algunos tenderos ya no bajaban la mirada cuando los hermanos entraban a sus negocios. La grieta estaba allí, pequeña pero visible. El extraño, mientras tanto, había acampado a varias millas al norte. Sentado junto a una fogata pequeña, limpiaba su revólver bajo la luz de la luna. Pensaba en el valle oscuro, en los 6 años de compañía fiel a través de desiertos y montañas. El dinero en su bolsillo no compensaba la pérdida, pero era lo justo. Siempre hacía lo justo, aunque eso lo mantuviera eternamente solo en el camino. No sabía que su breve paso por Flat Rock había encendido una mecha lenta pero implacable. En San Angelo, el reporte del sheriff Van Pruitt había llegado a manos de un marsal territorial que llevaba años buscando una excusa para investigar los métodos de los Pruitt. Expansiones dudosas, tierras disputadas, testigos que desaparecían. Todo estaba conectado. De vuelta en Flat Rock, Jess Pruitt no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos grises. Cada noche revisaba sus armas. Cada mañana enviaba hombres a patrullar los límites de sus tierras. Sabía, en el fondo, que el forastero se había ido, pero la humillación permanecía. Y las humillaciones, en la frontera, siempre pedían venganza. Una semana después, un jinete llegó al rancho Pruitt con noticias de San Angelo. Investigadores federales vendrían. Preguntas difíciles. Documentos. Testigos que ahora, gracias al incidente del salón, estaban dispuestos a hablar. Hase rompió la carta en pedazos y miró hacia el horizonte donde el extraño había desaparecido. Esto no termina aquí, gruñó. Pero en el fondo de su corazón arrogante, una semilla de duda había sido plantada. El desierto guardaba muchos secretos, y algunos hombres, como el forastero de la yegua Roana, eran la justicia que el desierto enviaba cuando las leyes fallaban. La tensión en Flat Rock crecía día a día. Nadie sabía cuándo explotaría, pero todos sentían que el viento traía cambios. Y en algún lugar al norte, la yegua Roana seguía avanzando con su jinete silencioso, ajeno, o quizá no, al terremoto que había dejado atrás. Parte 3. Las semanas siguientes a la partida del extraño fueron como una herida que supura lentamente bajo el vendaje. En Flat Rock, nada parecía haber cambiado a simple vista, las reses de los Pruitt seguían pastando en tierras cada vez más extensas. Los hermanos entraban al Cross Timber con el mismo paso arrogante y el sheriff Van Pruitt seguía sentado en su porche, observando. Pero debajo de la superficie, el pueblo hervía. Las conversaciones en voz baja se multiplicaban en la tienda, en el establo y hasta en la pensión de Marta Reyes. Todos recordaban los 2 disparos en el camino, el agarre implacable en la muñeca de Hase y, sobre todo, ese Colt que había aparecido como por arte de magia antes de que Wynn pudiera completar su movimiento. Hase Pruitt intentaba mantener el control con mano de hierro. Aumentó las patrullas, presionó más a los pequeños rancheros y amenazó en privado a cualquiera que hablara demasiado del incidente. Pero las grietas se ensanchaban. Un vaquero que había sido testigo en el salón decidió vender su caballo y marcharse al norte. Otro, borracho una noche, contó los detalles con lujo de detalles en el Cross Timber.
Aldous Beckett escuchaba todo sin intervenir, pero guardaba cada palabra. Entonces llegó la carta oficial desde San Ángelo. Un marsal territorial y 2 diputados aparecerían en Flat Rock en menos de un mes. Traían órdenes de investigar las prácticas de expansión de los Pruitt, tierras adquiridas bajo presión, testigos que cambiaban de versión o desaparecían, y ahora, gracias al detallado reporte de Van Pruett, la humillación pública en el Selún que servía como prueba de un patrón de intimidación. Hasse leyó la carta en la mesa grande del rancho, rodeado de sus hermanos. Su rostro se puso rojo primero y pálido después. Todo por un maldito caballo, escupió, arrugando el papel. Coe golpeó la mesa con el puño. Ese forastero nos trajo la ruina. Wynne, más callado, limpiaba su colt con movimientos nerviosos. Tal vez si lo encontramos. Pero el extraño ya estaba lejos. Muy lejos. Había cabalgado hacia el norte siguiendo viejos senderos indios, cruzando arroyos secos y mesetas donde el viento borraba las huellas. La yegua Roana era buena, resistente, pero no reemplazaba al valle oscuro. Nada lo reemplazaría. En las noches, junto a la fogata, el hombre sin nombre limpiaba sus armas y pensaba en los muchos Jess Pruett que había encontrado a lo largo de los años. Hombres que confundían poder con derecho. Hombres que nunca habían sido detenidos. No sabía el nombre del pueblo que había dejado atrás ni le importaba. Solo había hecho lo que consideraba justo. Cobrar la deuda. Nada más. En Flat Rock, la llegada del marsal cambió todo. Los investigadores hablaron con más de 20 testigos que, por primera vez, no tuvieron miedo de contar la verdad. El incidente del Selún se convirtió en la pieza clave, una demostración pública de que los Pruitt no eran intocables. Las acusaciones de extorsión, desplazamiento ilegal de familias y uso excesivo de la fuerza se acumularon como nubes de tormenta. El juicio no fue espectacular. No hubo tiroteo final ni colgado público. Fue algo más lento y doloroso para los Pruitt, multas, pérdida de tierras disputadas, restricciones legales y, lo peor para Hasse, la erosión de su reputación. Los vaqueros comenzaron a buscar trabajo en otros ranchos. Algunos pequeños propietarios recuperaron lo que era suyo. El equilibrio de poder se inclinó, no de forma dramática, pero sí definitiva. Van Pruett, sentado en su porche meses después, fumaba su pipa y sonreía por primera vez en años. Ese hombre sin nombre hizo más con un vaso de whisky y 2 palabras que yo en 8 años de insignificantes reportes, le dijo a Marta Reyes una tarde. La mujer asintió. Algunos hombres son como el viento del norte. Llegan, limpian lo que está podrido y se van. No piden gloria. Hasse Pruitt nunca volvió a ser el mismo. Su operación sobrevivió, pero reducida. La arrogancia seguía allí, pero ahora tenía una sombra permanente. A veces, en las noches claras, miraba hacia el norte y se preguntaba quién era realmente aquel forastero. Nunca lo supo. Nadie lo supo. El extraño, por su parte, continuó su camino eterno. Meses después, en otro pueblo polvoriento cerca de la frontera con México, detuvo su yegua Roana frente a otro abuso similar. Otro caballo muerto. Otro hombre poderoso. La misma quietud en sus ojos grises. La misma justicia silenciosa. Porque el desierto siempre producía nuevos Jess Pruett, y él siempre estaría allí para recordarles que ninguna corona es eterna. En Flat Rock, la historia del drifte de ojos de hierro se convirtió en leyenda. Se contaba alrededor de las fogatas y en el Cross Timber, adornada con cada repetición. Algunos decían que era un fantasma. Otros, un marsal secreto. La verdad era más simple y más dura, era solo un hombre que se negaba a mirar hacia otro lado cuando la balanza se inclinaba demasiado. Y en algún lugar, bajo el mismo cielo inmenso de Texas, la yegua Roana seguía avanzando hacia el horizonte, llevando a un jinete que nunca buscó fama, solo justicia en un mundo que rara vez la ofrecía.